Somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, del curso Gestión de Riesgos 1. Conformamos el grupo número 1 de la siguiente manera: Mildred Hernández, David Mazariago, Junior Vicente, Odilia Morán, José Carlos e Indira Mendoza. A continuación, les presentaremos algunos ejemplos respecto al riesgo. A continuación, ejemplificaremos qué es el riesgo, qué es la gestión del riesgo, qué es el riesgo inherente, cuáles son algunos de los mitigadores de riesgo, el riesgo residual y las matrices de riesgo. ¿Qué es el riesgo? Como concepto, tenemos que el riesgo es la exposición a daños, pérdidas o consecuencias no deseadas. Los riesgos en realidad están alrededor nuestro, en nuestra vida cotidiana, y como riesgo individual podemos poner como ejemplo el riesgo a la salud, ¿verdad? Una persona que no cuida su salud corre el riesgo de padecer enfermedades, incluso de sufrir pérdidas tanto monetarias como incluso la muerte, ¿verdad? Llegar a una pérdida física o a un daño irreversible en nuestro propio organismo. Como ejemplo pusimos aquí la mala alimentación, el sobrepeso, la obesidad, la inactividad física o sedentarismo, grasas elevadas en sangre, consumo excesivo de alcohol, fumar o exposición al humo del tabaco. Entonces decimos que a mayor descuido o a mayor exposición de estas situaciones, mayor va a ser la probabilidad de deterioro físico y de perder la salud, ¿verdad? Esto se puede llevar a nivel individual, pero conocemos que los riesgos están en todos los niveles. Entonces, continuamos con el riesgo a nivel social. Hablaremos ahora de los riesgos empresariales. Los riesgos empresariales se derivan distintos riesgos, como por ejemplo el riesgo operacional, riesgo de cumplimiento, riesgo tecnológico, riesgo financiero, riesgo legal, riesgo de mercado y riesgo reputacional, entre otros, ¿verdad? Sabemos que estos riesgos están atados unos con otros, un riesgo puede llevar al otro y es necesario que las empresas realicen sus respectivos análisis, sus respectivas métricas para poder mitigar estos riesgos. Vamos a tomar un pequeño ejemplo del riesgo operacional. Tomaremos como ejemplo a una empresa, a una cadena de restaurantes que realiza venta de comida rápida, ¿verdad? El sector alimenticio vende comida rápida, pero vamos a hacerlo un poco más conciso con la preparación de una hamburguesa. Una hamburguesa tiene un procedimiento, debido a que esta puede estar almacenada, congelada o a temperatura ambiente. La carne necesita cierta temperatura para poder estar completamente cocida y libre de bacterias, y también lleva distintos ingredientes. Cuando una empresa contrata a personal nuevo, debe darle un manual de procedimiento que encierre todas estas características y las detalle para que el nuevo colaborador comprenda cuál es el procedimiento que debe realizar. Segundo, debe recibir capacitaciones, ¿verdad? No solamente leer un manual, sino que una persona experta le muestre cómo se hace el trabajo. El siguiente paso sería que lo evalúen para saber cuál fue su comprensión sobre los manuales y las capacitaciones que recibió, y para que las personas que están en el segundo filtro, ¿verdad?, de este tipo, mitigando este riesgo, puedan darse cuenta que la persona ya tiene las habilidades para poder realizar esta hamburguesa y así poder dar un buen servicio y una buena calidad a los clientes. También se tienen que estar rodeados de las herramientas necesarias para poder llevar a cabo dicho trabajo. Y por último, darle seguimiento. Sabemos que a todos los procedimientos es necesario y es correcto darle los seguimientos correspondientes. ¿Qué es la gestión del riesgo? Dice que es la suma de estrategias que permiten a una empresa identificar, prevenir y responder a eventos que pongan en riesgo sus operaciones. Un evento que puede poner en riesgo las operaciones, un evento externo, lo que pasa es en los restaurantes, ¿verdad? Regresamos con nuestro ejemplo de la hamburguesa. Cuando son horas pico y los restaurantes están llenos, ¿verdad? Esto puede ser un evento que los ponga en riesgo debido a la afluencia de personas y a la rapidez con que esto se debe de preparar. Debido a eso,
La estrategia o la gestión que hizo esta empresa fue utilizar las guías de puesto, donde describe, incluso de forma gráfica, cuáles son los ingredientes de cada una de las hamburguesas y cuáles son los tipos de hamburguesa que tienen. Es una buena forma de mitigar el riesgo. Y dice también que además dicha gestión ayuda a la empresa a no cometer errores, lo que decíamos, ¿verdad? De esa manera se pueden entregar productos de calidad y así se evita que se tomen decisiones equivocadas. Aquí recalcamos la importancia de la gestión porque, uno, aumenta la probabilidad de alcanzar los objetivos. Obviamente, cuando todos los procesos se realizan de una manera adecuada, se llegan a alcanzar los objetivos. La empresa mejora su eficacia en la asignación de recursos. Es preferible asignar una parte de los recursos para capacitaciones, para nuevas implementaciones, para evaluaciones, demostraciones, que enfrentar demandas por un mal producto, un mal servicio, por mala calidad. 3. Favorece la identificación de amenazas, obstáculos y oportunidades. Y 4. Fomenta la capacidad de transformación de las empresas. El riesgo inherente existe de manera intrínseca en cualquier actividad que una empresa desempeñe. Y este se puede generar por factores internos como externos. Y estos afectan la rentabilidad de la empresa. Para este ejercicio tenemos una empresa bancaria del Banco Comercial S.A. Vamos a calcular su riesgo inherente. Lo primero que tenemos que saber es que la ponderación de la probabilidad está dentro de lo que es de 1 a 5. La ponderación del impacto también tenemos que puede ser de 1 a 5. Y la calificación del riesgo, bajo si queda entre 1 y 8, medio si queda entre 9 y 14, y el riesgo es alto si queda dentro de 15 y 25. Es importante mencionar o recalcar la fórmula del riesgo inherente, que es multiplicar la probabilidad por el impacto. En este caso, aquí lo tenemos formulado. Y en este apartado acá, donde sería el resultado, también tenemos un formato condicional, donde ya están parametrizados estos rangos para que nos pueda dar el color atendiendo a lo que sería el resultado. Bueno, en el número 1, en la descripción, tenemos el plazo de las cuentas por cobrar de este banco. Su gestión o la información que hemos obtenido dice que es variable. El riesgo a la que la entidad está sujeta con esto es el riesgo de crédito. La probabilidad, ya lo hemos determinado y existe una probabilidad de 4. ¿Qué impacto tendría esto de llegarse a materializar? Coloquemos que sería un impacto también de 4. Ya tenemos nuestro resultado y ya es un riesgo alto. Para el siguiente tenemos las transacciones en moneda extranjera y la información que hemos obtenido dice que es un 35% de lo que el banco maneja en moneda extranjera y el riesgo al que está expuesto en este caso es al tipo de cambio, las variaciones que puedan tener las divisas. La probabilidad de que esto ocurra de una variación es 4 y el impacto que pueda tener es 5. Entonces también en este caso estamos sujetos a lo que sería un riesgo inherente de 20 y queda dentro de la categoría de alto. Para el siguiente tenemos la percepción del público. ¿Qué gestión se ha hecho? ¿Qué información es obtenido? Dice que esto es deficiente dentro de la entidad. El riesgo al que puede estar expuesto es al de reputación. La probabilidad de que esto ocurra es 4. Y el impacto que pueda tener lo catalogamos como 3. En este caso nos da un riesgo inherente de 12 y nuestro resultado queda como una clasificación del riesgo medio. Para el siguiente, que son los límites prudenciales para la liquidez, la gestión que el banco hace es deficiente, el riesgo al que puede estar expuesto es de liquidez, la probabilidad de que esto ocurra es 3 y el impacto que pueda tener también sería 3. Nos da un riesgo inherente de 9. Para la siguiente, que es el número 5, los objetivos estratégicos. ¿Qué objetivos estratégicos tiene el banco? Se ha identificado que su gestión en base a los objetivos estratégicos es deficiente. El riesgo al que puede estar expuesto es el riesgo estratégico de no tener bien definidas sus metas, sus objetivos. La probabilidad de que esto ocurra es un 3 y el impacto que pueda tener es un 4. Nos da un riesgo inherente de 12.
En el número 6 tenemos lo que es los sistemas informáticos. La gestión que en este caso ha hecho el banco sobre sistemas informáticos es adecuada. Al riesgo al que puede estar expuesto es un riesgo informático como tal, un fallo de un sistema. La probabilidad de que esto ocurra, ya que es adecuado, es un 1. Pero en caso de ocurrir, esto tendría un impacto alto, que sería un impacto de 5. ¿Por qué? Porque al momento de que un sistema falle, el banco ya no estaría reflejando información real a los usuarios de este. Entonces, sí, el impacto es alto a la hora de fallar un sistema. Lo importante es que la gestión que se ha hecho es adecuada, lo que nos da un resultado de 5 y nos queda una clasificación del riesgo baja. Esto es así, de una manera breve, explicado lo que sería el cálculo del riesgo inherente, que es multiplicar la probabilidad por el impacto y lo clasificamos de acuerdo a lo que son nuestros criterios para la evaluación del riesgo. Cuando el riesgo inherente es más alto, a los riesgos más altos, es a lo que se les debe poner más atención, ya con los siguientes procedimientos para la mitigación del riesgo, y mitigándolo ya tenemos un riesgo residual. Ahora veamos los mitigadores de riesgo, qué son y para qué nos sirven. La mitigación de los riesgos no es más que implementar acciones, implementar procedimientos que nos permitan tener un riesgo mejor controlado. Estos mitigadores nos reducirán el impacto negativo que pueden tener los riesgos o los riesgos que puede tener una entidad. Al implementar los mitigadores, no quiere decir que reduzcamos todos los riesgos, no quiere decir que acabemos con todos los riesgos. Está el riesgo inherente, que si le restamos los mitigadores, obtenemos un riesgo residual que siempre va a existir. Por lo tanto, los mitigadores nos sirven para tener un riesgo más aceptable, que el impacto negativo sea bajo y obviamente que los procesos a implementar sean adecuados a la entidad y mitigar los riesgos posibles. Ahora veamos la mitigación de riesgo aplicado a procedimientos. Hablaremos de una institución bancaria a la hora de otorgar un préstamo o un crédito. Las instituciones bancarias solicitan garantías al solicitante, valga la redundancia, con el fin de reducir los riesgos y protegerse contra los mismos. Esta es la mitigación que ellos implementan en procedimientos. Las garantías que pueden llegar a pedir pueden ser fiduciarias, hipotecarias, prendarias o inmobiliarias. Esta sirve como una barrera de protección para mitigar los riesgos y que el impacto negativo no sea tanto y no les afecte tanto, ¿verdad? Por supuesto, esto llega a entender que no se eliminan de todos los riesgos negativos, pero están protegidos contra ellos. Entonces, esto es escalable y esto lo que hacen es asignarle un valor de riesgo muy bajo, ya que cuentan con garantías. Continuando con los riesgos de los mitigadores de riesgo, ahora veamos un ejemplo de cómo es la aplicación de una acción en una empresa. Leamos el enunciado. La empresa XYZ necesita evaluar el riesgo y la aplicación de mitigadores para reducir el impacto negativo. La entidad empezó actividades en enero del 2023 y a lo largo de los meses le ha hecho falta dinero en la caja chica. Se le solicita evaluar el riesgo y la aplicación de mitigadores para gestionar el mismo riesgo. Como hemos explicado anteriormente, un mitigador lo que nos sirve es para reducir el riesgo negativo y para que sea muy bajo, no para eliminarlo. Por lo tanto, en este ejemplo, pues hay un impacto alto del que le pusimos un valor número 3 y una probabilidad que es igual de 3, que es muy probable. Entonces, el riesgo de aquí de fraude es muy alto. Evaluando en la matriz de riesgo le pusimos un valor muy alto, ya que verdad que el fraude sí existe y por lo tanto debemos aplicar un mitigador para reducir el mismo riesgo. Vemos aquí el mitigador 1, el cual fue recomendado aplicar los cortes de caja diario, los arqueos de los mismos. Con este mitigador lo que podemos obtener es que los faltantes de caja no sean tan grandes y sean nulos. ¿Por qué?
porque si hacemos arqueos de cajas constantes en el día sin avisarle al cajero, nos vamos a dar cuenta de si existen faltantes o la caja está cabal. En este ejemplo, pues se realizó un arqueo, ¿verdad? En el mismo día, encontrando una diferencia de 179.75, que es un faltante que se encontró en caja. Entonces, este mitigador nos sirve para poner una barrera de que los cajeros estén sabidos de que se van a hacer arqueos, pero no saben a qué hora, no saben en qué día, ¿verdad? Para que no se dupliquen los vales, no se dupliquen comprobantes para que pueda sobrar efectivo, para que los billetes y monedas estén cabales en el mismo. Entonces, la probabilidad de que ocurran nuevamente los faltantes va a ser de 1 porque no podemos eliminar el riesgo inherente. El riesgo del fraude ya va a ser igual entre 1 y 2, por lo mismo de que es un riesgo inherente que siempre está. Sabemos que el riesgo inherente menos los mitigadores nos da un riesgo residual que aplicando pues todos los controles no podemos eliminar. Seguidamente se recomendó un mitigador número 2, el cual se aplica como una política contable de hoy en adelante, que todos los faltantes de caja que logren resultar, se le van a cobrar al que esté encargado de la caja en ese momento. ¿Con qué fin esto? Porque con esto ya reducimos el riesgo de que sigan existiendo faltantes por alguna duplicación o toma de dinero, porque saben que los faltantes que puedan ocurrir en el transcurso del día, y como ellos son los encargados de caja, van a saber que esos faltantes se les va a reducir a fin de mes de su sueldo. Entonces tenemos la probabilidad de que ya no ocurra, y si ocurre pues va a tener un valor o un rango 1, ¿verdad? En este caso pues hicimos un ajuste contable para reintegrar el faltante a caja para que sigamos cuadrados, el cual quedó deudores empleados acreditándole la deuda al empleado y a caja chica con el fin de registrar los faltantes. Entonces, los mitigadores se pueden aplicar en acciones, ya sea de acciones, de toma de decisiones, pero lo importante es agregar mitigadores para reducir el riesgo y el impacto negativo. Continuando con nuestra presentación, ahora les hablaré acerca de lo que es el riesgo residual. Antes de entrar al ejemplo del cálculo de este riesgo, vamos a recordar lo que es el riesgo residual. El riesgo residual será aquel que quede después de haber aplicado todos los controles a nuestros riesgos inherentes. Eso quiere decir que vamos a aplicar mitigadores y controles a nuestros riesgos identificados. A continuación, trataré de darles un ejemplo acerca de lo que es el cálculo del riesgo residual. De acuerdo. Trataré de darles un ejemplo acerca de lo que es el cálculo de riesgo residual. En esta ocasión vamos a evaluar lo que es la empresa Fruta de la Delicia. Esta empresa se dedica a lo que es el envasado de frutas naturales. El periodo que vamos a evaluar va a ser de enero a diciembre de 2022. La fórmula que se utiliza para el riesgo residual es el total del riesgo inherente que nos ha dado por el porcentaje de los controles que hemos aplicado a estos riesgos inherentes. Como hemos venido mencionando, el riesgo residual es el riesgo que queda y que no se puede eliminar luego de haber aplicado los controles a nuestros riesgos inherentes, ¿verdad? En pantalla tenemos lo que es un ejemplo acerca de 4 riesgos identificados dentro de la empresa, iniciando por un riesgo operacional. ¿Cuál es este riesgo operacional que hemos identificado dentro de la empresa? Dentro de la empresa hemos identificado que al momento de transportar o entregar la mercadería a los puntos de ventas, los transportistas o los camiones se han topado con bloqueos, manifestaciones dentro de la carretera. Esto tiene una probabilidad de 3, el peso que se le ha asignado, y un impacto de 3. No nos vamos a enfocar tanto en la probabilidad de impacto, sin embargo, vamos a mencionar lo que es el riesgo inherente. Multiplicado la probabilidad por el impacto, nos da el riesgo inherente, que en este caso nos da 9. A este riesgo inherente vamos a aplicarle lo que son los controles. A este riesgo operacional ya identificado le vamos a aplicar este control. Para este riesgo hemos identificado o evaluado
que una de las posibles soluciones es que los transportistas viajen de noche, ¿verdad? Entonces, a este control se le ha asignado un valor de 3, a lo que nos da como resultado un 3, ¿verdad? Ahora bien, vamos a aclarar un punto acá. Si nos percatamos, en la parte superior de nuestra pantalla tenemos una tablita, unos rangos que va de 1 a 10, que en este caso, cuando este porcentaje del riesgo residual se mantenga de 1 a 10, ese riesgo va a ser aceptable o un riesgo bajo, como se le quiera llamar. Sin embargo, si este valor que nos da en el riesgo residual se mantiene de 11 a 15, puede ser gestionable o puede ser un riesgo medio. Y si este rango de acá en el riesgo residual supera el porcentaje de 16, puede ser 16 o más, este va a ser un riesgo no aceptable o un riesgo alto. Y lo vamos a ver a continuación. En el siguiente riesgo que vamos a ver va a ser los desastres naturales, algo que no se puede controlar. Sin embargo, esto nos genera también lo que es la materia prima, o sea, las frutas. A esto se le da una probabilidad de 4 puntos y un impacto de 5, lo que nos da un riesgo inherente del 20. A esto se le puede aplicar un control de lo que es poder tener varios proveedores y de esa forma mitigamos o minimizamos este riesgo inherente, a lo que nos da un valor de 4 a este control. De tal manera, el riesgo residual en este riesgo de desastres naturales nos va a dar 5. Y así sucesivamente. Aquí nos vamos a dar cuenta en un riesgo país. Por ejemplo, en el riesgo país los aranceles pueden incrementarse. En este caso, el riesgo inherente para este riesgo va a ser de 24. Luego que podamos aplicar los controles o mitigadores, que en este caso va a ser que vamos a tener que incrementar los precios de venta a los productos, y a este control se le asignaron 2 puntos, a lo que nos da como riesgo residual 12 puntos. Si nos percatamos acá, los 12 puntos se mantienen dentro del rango de 11 a 15, a lo que nos da un riesgo residual gestionable, o sea, un riesgo medio. Por último, tenemos otro riesgo operacional, que es el robo de los vehículos, o sea, de los tráileres al momento de entrega de la mercadería. Esto se le está asignando un riesgo inherente de 24 puntos. El riesgo inherente es un poco alto. Sin embargo, el control que se le está aplicando en este caso es aviso a las autoridades, lo cual no nos garantiza la recuperación de la mercadería. Por lo tanto, la asignación que se le está dando es un 1. El color o el valor que nos está generando como riesgo residual es 24. Si nos percatamos, está dentro o arriba de lo que es no aceptable. Por lo tanto, a esto le corresponde un color rojo, ¿verdad? De acuerdo a nuestra tablita. Ahora bien, otro control que se le podría asignar a este riesgo podría ser que se le asigne un policía de seguridad privada a cada camión. Por lo tanto, el control, el peso que se le va a dar a este control va a ser 2. Si nos percatamos, nuestro riesgo residual disminuye. Por lo tanto, se va a mantener dentro del rango de 11 a 15. Por lo tanto, acá el color va a cambiar. Y a eso se refiere el riesgo residual, en el sentido de que de poder evaluar el riesgo residual menos los controles, el riesgo inherente menos los controles nos va a generar el riesgo residual. La matriz de riesgos es una herramienta que nos permite poder identificar, visualizar y controlar los riesgos a los cuales una entidad puede estar expuesta. Tenemos que tomar en cuenta tanto la probabilidad de ocurrencia como también el impacto de cada riesgo dentro de la entidad. Entonces lo que buscamos es disminuir esos riesgos, ¿verdad? Tenemos la ventaja que esta matriz la podemos utilizar para cualquier tipo de riesgo y la podemos elaborar ya sea en un documento Excel o en otro formato. Tenemos una pequeña matriz de riesgos donde estamos viendo los inventarios de la empresa Fruta Las Delicias, la cual inicia en enero de 2022 y finalizó en diciembre de 2022.
Acá podemos ver los criterios que utilizaron para realizar la matriz de riesgo. Como les decía anteriormente, iban a valorar del 1 al 5 la gravedad, ¿verdad? Siendo 1 insignificante y 5 catastrófico. Y de 5 a 1 la probabilidad, siendo muy probable 5 y muy improbable 1. Entonces el evento que se identificó fue la adquisición de los inventarios. Tiene dos factores que influyen en los inventarios directamente. Uno es el factor interno y el otro factor externo. En el interno podemos ver que puede ser el personal y el riesgo inherente a este evento pues es el robo. Ponderamos la gravedad en 4 y la probabilidad en 4 también, y el impacto que obtuvimos del riesgo fue 16. ¿Cuál va a ser la respuesta a ese riesgo? Pues poder administrarlos, ¿verdad? ¿Cómo los vamos a administrar? Poniendo acá distintas actividades que nos ayuden a minimizar ese riesgo. Vamos a tener acá la actividad y el responsable. Entonces, como actividad tenemos evaluar frecuentemente y adecuadamente al personal, tanto de nuevo ingreso como del existente de la empresa. Y esto, pues el responsable va a ser recursos humanos. Segunda actividad, desarrollar un plan de control interno que permita el resguardo y manejo adecuado del inventario. Esto lo podemos hacer mediante el apoyo de auditoría interna o consultoría externa, ¿verdad? También podemos adquirir un seguro contra robo y pérdida, destrucción y cualquier otra eventualidad con respecto a los inventarios. Y acá podemos apoyarnos con el departamento de compras para que pueda hacer la cotización, ¿verdad? De esto. Y pues la gerencia que va a ser la encargada de autorizar. Con respecto a implementación, uso de cámaras, seguridad y personal de seguridad, el encargado va a ser el departamento de seguridad de la empresa. Podemos hacer también realización de inventarios físicos, estos pueden ser sorpresivos y periódicos, y lo vamos a hacer con ayuda de auditoría interna o contabilidad. Adicional, podemos incluir en el manual de políticas y procedimientos el manejo de los inventarios, y nos podemos apoyar ya sea con auditoría interna, alguna agencia administrativa o consultoría externa. Como les comentaba, hay factores externos. En este caso, pudimos poner como factor externo la comunidad, el cual puede tener siempre un riesgo inherente de robo. De igual manera, valoramos la gravedad y la probabilidad con 4 y vamos a administrar estos riesgos por medio de las siguientes actividades. Pues vamos a evaluar el comportamiento de las personas en los alrededores y los accesos a la empresa. Esto lo vamos a hacer por medio de recursos humanos o la gerencia administrativa. Podemos tener cámaras de seguridad 24/7, ¿verdad? En las afueras de la entrada de la entidad. El cual pues el responsable o la persona que nos puede apoyar va a ser el encargado de la seguridad de la empresa. Y asimismo podemos poner alguna garita o algún muro perimetral, ¿verdad? Que nos va a servir para que ninguna persona externa entre a la entidad sin autorización. Y la persona que nos puede apoyar con respecto a ese tema o autorizar ese tema va a ser el gerente financiero, la gerencia administrativa y el encargado de seguridad. Con exposición, mapa de calor o también conocido como mapa de riesgo. El mapa de calor es una herramienta útil para gestionar y controlar los riesgos de una forma adecuada. El mapa de calor consiste en una matriz con dos ejes. Como primer eje es el eje Y, el cual representa la probabilidad de una frecuencia, y el segundo eje es el eje X, el cual representa el impacto del mismo. Mapa de calor. Este es un pequeño ejemplo de un mapa de calor. Este mapa de calor está representado dentro de una matriz de análisis de riesgo. ¿En qué momento pasa a ser un mapa de calor? Cuando, aparte de incluir criterios de riesgo, incluye lo que son escala de colores. Como había mencionado, el mapa de calor contiene dos ejes, el eje Y y el eje X. En el eje Y contiene la probabilidad y en el eje X contiene el impacto de los riesgos.
Cabe mencionar que existen diferentes formatos de mapa de calor. Hay unos formatos de mapa de calor que en vez de contener la casilla de constante, moderada, ocasional, posible e improbable, están representados mediante valores numéricos. El mapa de calor incluye en una sola matriz algunos aspectos, lo que son nivel de riesgo, criterios de riesgo, apetitos al riesgo, tolerancia al riesgo y capacidad de riesgo. Con el nivel de riesgo nos referimos a la magnitud de un riesgo o combinación de riesgo. Con criterios de riesgo nos referimos a los términos de referencia respecto a los que se evalúa la importancia de un riesgo. Y con la capacidad de riesgo nos referimos a que se entiende por la capacidad de riesgo, la capacidad y el tipo de riesgo que una organización es capaz de soportar para lograr sus objetivos. Cabe mencionar que en la capacidad de riesgo también tiene intervención lo que son las leyes reglamentarias. El siguiente, que sería apetito al riesgo, se refiere a la cantidad y tipo de riesgo que una organización está preparada para buscar o retener. Y por último, tenemos la tolerancia al riesgo, que se refiere a la disponibilidad de una organización o de las partes interesadas para soportar el riesgo después del tratamiento de riesgo con objeto de conseguir sus objetivos. Cabe mencionar que el apetito al riesgo es una suma de la capacidad de riesgo y de la tolerancia. Para saber qué color utilizar en el mapa de calor, esto depende de los criterios de riesgo que nosotros determinemos.